Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Ilustres Anónimos, el podcast que ilumina las historias de figuras notables que han marcado nuestra historia. Hoy nos vamos a sumergir en las profundidades del Renacimiento, una era de revolución artística y transformación política para descubrir la saga de una de las familias más enigmáticas y controvertidas de la historia, los Borgia o los Borja en su formato en castellano. ¿Qué tal estáis? Como siempre, espero que estéis muy bien, que ha sido una semana, la tercera de enero. Bueno, acabando enero ya, parece mentira. Acabando enero ya nos queda esta semanita y un poquito más y acabamos enero. Y lo que digo siempre, el tiempo no perdona, el tiempo pasa súper rápido. Somos un puntito en la historia de la humanidad y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de una familia, ¿no?, que fue también en su época bastante mediática y que, bueno, que han dado y darán mucho juego. Pero bueno, lo que decía, espero que estéis muy bien, espero que haya sido una semana muy positiva, que estéis perfectamente, que esté siendo un enero más o menos tranquilo y relajado, que bueno, yo ya no hablo de cuesta de enero porque para mí la cuesta es todo el año, casi, estando como están las cosas, la cuesta es todo el año. Pero bueno, lo dicho, espero que estéis muy bien y que bueno, que no se esté afectando mucho este periodo de lluvias y nieves que está alcanzando a mucha gente en muchos sitios. Y bueno, si es el caso, pues poneros sobre todo seguridad, sobre todo que estéis bien, que estéis tranquilos y que cuidéis mucho de vosotros mismos, de vuestra salud y de vuestras familias. Así que nada, lo dicho, vamos a hablar de los Borgia, que dentro de las grandes familias que ha habido en Italia, bueno, pues esta ha sido una de ellas. Curiosamente, los Borgia no son italianos, no eran de origen italiano, pero eran de origen valenciano. Pero bueno, vamos a hablar de los Borgia. Podríamos hablar de los Medici también, de los Pitti, de los Sforza, pero bueno, nos ha tocado hablar de los Borgia esta semana. Así que nada, vamos a comenzar. Y es que nuestra historia, como decía, comienza en el corazón de Italia, en una época donde la religión y el poder político estaban inextricablemente entrelazados. En este escenario se levanta la figura de Rodrigo Borgia, un hombre de ambición desmesurada que llegaría a convertirse en el Papa Alejandro VI. Su influencia y poder se extendieron más allá de los muros del Vaticano, marcando el destino no solo de sus hijos, sino también del propio curso de la historia europea. Rodrigo, conocido por su astucia política y sus maniobras en las sombras, fue un personaje que encarnó la dualidad de la época, un hombre de fe y al mismo tiempo un estratega implacable. Pero su legado no puede entenderse sin hablar de sus hijos, Cesare, Lucrecia y Giovanni, Juan, cada uno de ellos protagonista de sus propias historias de poder, intriga y escándalo. César Borgia, o Cesare, como queráis decirlo, César Borgia, el hijo predilecto, desempeñó un papel crucial en los juegos de poder de la época. Su vida fue un torbellino de ambiciones militares y políticas que lo llevaron desde la púrpura cardenalicia hasta los campos de batalla de Italia. César no solo fue un comandante temido, sino también una figura que inspiró a Nicolás Maquiavelo en su célebre obra El Príncipe. Sin embargo, su historia está llena de sombras y controversias que aún hoy siguen fascinando. Por su parte, Lucrecia Borgia, a menudo vista como la figura más trágica de la familia, fue una mujer que desafió las convenciones de su tiempo.
Su vida estuvo marcada por matrimonios políticos, rumores de relaciones incestuosas y acusaciones de veneno y traición. ¿Pero realmente fue la femme fatal que la historia ha pintado o simplemente una víctima de las circunstancias y de las ambiciones de su familia? Luego lo veremos. Y luego estaría Giovanni Borgia, el menos conocido de los hermanos. Vivió una vida marcada por el privilegio y la tragedia. Su muerte misteriosa desató un torbellino de especulaciones y teorías conspirativas, algunas de las cuales apuntan a que su propio hermano, César, fue un posible responsable. La muerte de Giovanni, no solo fue un golpe devastador para la familia, sino que también alteró el equilibrio de poder en el Vaticano y en toda Italia. Y como decía en este episodio, vamos a explorar las vidas de estos personajes fascinantes, desentrañando los mitos y desvelando las verdades detrás de las leyendas, a través de una narración cautivadora. Viajaremos a través del tiempo para descubrir cómo los Borgia utilizaron su poder e influencia para dejar una huella indeleble en la historia. Así que, ¿estáis listos para sumergiros en un mundo de intrigas, ambición y poder de los Borgia? Acompañadme en este viaje a través de la historia, donde la verdad a menudo resulta ser más extraña y fascinante que la ficción. Bienvenidos a Ilustres Anónimos. Y nada, antes de pasar al tema, que nunca lo digo al principio, siempre lo digo al final, para los amigos que no estéis suscritos, os animo a suscribiros, a que dejéis unos likes, a que dejéis unos comentarios y a que me propongáis nuevos temas, que siempre es bienvenido y siempre es bueno, ¿no? Recibir ese feedback de los que tenéis el tiempo y las ganas de escuchar el programa, de escuchar el podcast. Así que lo que decía, si fuerais un Borgia, os suscribiríais. Nada, si os apetece os suscribís y si no, pues nada, bienvenidos de nuevo a Ilustres Anónimos. Así que nada, vamos a pasar al primer personaje de nuestra historia. Vamos a hablar de Rodrigo Borgia. Y es que en el corazón del Renacimiento italiano, una figura se alza con astucia y ambición. Ambición desmesurada, podríamos decir. Rodrigo Borgia, que nacido en 1431 en Sátiva, en Valencia. Rodrigo era hijo de una familia noble de origen español. Desde temprana edad mostró una inteligencia aguda y una habilidad innata para la diplomacia y la política. Estas cualidades lo llevaron a Roma, donde comenzó su ascenso en la jerarquía eclesiástica, impulsado por su tío el Papa Calixto III. Pues si a día de hoy ya es difícil pues imaginaros dos papas de la misma familia, ¿no? Ya sería harto complicado, ¿no? Harto complicado. Durante años, Rodrigo se movió con destreza en los círculos de poder del Vaticano, acumulando riquezas y estableciendo alianzas clave. Su vida, sin embargo, estaba lejos de ser la de un clérigo tradicional. Famoso por su apetito voraz por los placeres mundanos, Rodrigo no solo acumuló riqueza y poder, sino también amantes y descendencia ilegítima. Porque al principio hablaba de Rodrigo y de sus hijos y habréis dicho, bueno, es que Rodrigo Alejandro VI fue papa. Sí fue papa. Sí, y también tuvo hijos. Ahora hablamos de eso. En 1492, os sonará mucho por el descubrimiento de América. Y sí, ya sé, que lo digo siempre, que Colón no fue el primero en llegar a América. Pero oficiosamente, en 1492 se descubre América. Bueno, pues en 1492, tras la muerte del Papa Inocencio VIII, Rodrigo Borgia vio la oportunidad de alcanzar el pináculo de su ambición, el papado. La elección del nuevo papa se vio envuelta en una maraña de intrigas y corrupción. Rodrigo, mediante una hábil campaña de sobornos y promesas, logró asegurar los votos necesarios para ser elegido papa, adoptando el nombre de Alejandro VI. Pues nada como tener poder y dinero. Nada como tener poder y dinero. Como Alejandro VI, Rodrigo Borgia se convirtió en uno de los papas más controvertidos de la historia.
Su pontificado estuvo marcado por el nepotismo, la corrupción y la manipulación política. Lo del nepotismo, para que no lo sepa, que hay muchas veces que lo oímos y bueno, dan por hecho que todos sabemos a lo que se refieren. Al final es, bueno, pues cuando hay nepotismo es cuando tú estás beneficiando, en este caso a gente de tu familia o a tus allegados para bueno, les das trabajo y les das, bueno, pues eso, ¿no? El nepotismo. No obstante, también fue un periodo de esplendor artístico y cultural, con figuras como Miguel Ángel y Rafael adornando la Roma, no solo la Roma de los Borgia. Es que fue una época de mucho esplendor también, el Renacimiento, ¿no? El Papa Alejandro VI no dudó en utilizar su posición para beneficiar a su familia, lo que hablábamos del nepotismo. Colocó a sus hijos en posiciones de poder, otorgándoles títulos y territorios, y forjando alianzas matrimoniales para expandir su influencia. Su relación con su amante Vanozza dei Catanei, madre de varios de sus hijos, y sus posteriores relaciones amorosas se convirtieron en el centro de escándalos y rumores que perseguirían a su familia durante generaciones. Uno de los episodios más notorios de su papado fue el banquete de las castañas, un evento que, según los cronistas de la época, degeneró en una orgía. Este evento ha sido objeto de numerosos debates y análisis históricos, con opiniones divididas sobre su veracidad y contexto. Lo que es indiscutible es que tales teorías, tales historias contribuyeron a la leyenda negra que rodea a los Borgia. Bueno, pues como podéis entender, hay muchas cosas, ¿no?, que son reales, que eran así, y hay otras que se han magnificado, ¿no?, pues por los adversarios. Al final, siempre se magnifica la leyenda negra, ¿no?, de tus enemigos. En el ámbito político, Alejandro VI fue un maestro del juego de poder. Su pontificado coincidió con un periodo de grandes tensiones en la Italia del Renacimiento, un mosaico de ciudades-estado y poderes extranjeros luchando por la supremacía. Rodrigo utilizó su influencia para intervenir en estos conflictos, a menudo en beneficio de sus propios intereses y los de su familia. Uno de sus movimientos más audaces fue la creación de los estados papales como una potencia territorial, a través de alianzas y conquistas militares llevadas a cabo principalmente por su hijo César. Alejandro VI extendió el territorio bajo el control directo de la Iglesia. Esta expansión no solo reforzó su poder, sino que también sentó las bases para futuros conflictos en la región. El legado de Rodrigo Borgia como Alejandro VI es complejo. Por un lado, es recordado como un líder corrupto y despiadado, un símbolo de los excesos y la corrupción de la Iglesia en el Renacimiento. Por otro lado, fue un patrono de las artes y un político astuto que supo navegar y moldear los turbulentos tiempos en los que vivió. Su muerte en 1503, si lo veis con perspectiva, no estuvo mucho tiempo en el papado. Su muerte en 1503, bajo circunstancias misteriosas y objeto de especulaciones sobre un posible envenenamiento, marcó el fin de una era en la historia del Vaticano. A pesar de las controversias y los escándalos, la figura de Rodrigo Borgia como Alejandro VI continúa fascinando a historiadores y al público en general. Su vida es un reflejo de una época donde el poder y la religión se entrelazaban de maneras complejas y a menudo conflictivas. La influencia de Rodrigo Borgia se extendió más allá de su muerte, a través de sus hijos y las decisiones que tomó durante su pontificado. Su legado es un recordatorio de cómo la ambición y la búsqueda del poder pueden moldear la historia, para bien o para mal. Con la muerte de Alejandro VI, la familia Borgia enfrentaría nuevos desafíos y cambios dramáticos en su fortuna. Las acciones y decisiones de Rodrigo sentaron las bases para las vidas de sus hijos, cada uno de los cuales continuaría la saga de Borgia con sus propias historias de poder, intriga y escándalo. En el próximo segmento nos adentraremos en la vida de César Borgia, el hijo. Vamos a hablar básicamente de César, de Lucrecia y de Giovanni. Pero bueno, el siguiente será César, que era el hijo predilecto de Rodrigo, cuya ambición y habilidades militares dejaron una huella imborrable en la historia del Renacimiento italiano.
Pero bueno, siguiendo con Rodrigo Borgia no solo fue un papa y un líder político, sino también un padre y arquitecto de la dinastía de los Borgia, como hablábamos antes. Sus relaciones con sus hijos fueron un elemento crucial en su estrategia de poder. César, Lucrecia y Giovanni no solo fueron sus descendientes, sino también piezas clave en el tablero político del Renacimiento. César, originalmente destinado para una carrera eclesiástica, fue nombrado cardenal a una edad temprana. Sin embargo, la ambición de César iba más allá de la Iglesia. Tras la muerte de su hermano Giovanni, César renunció al cardenalato y asumió un papel militar y político, convirtiéndose en el brazo ejecutor de las ambiciones territoriales de su padre. Lucrecia, por su parte, fue utilizada como un peón en el juego matrimonial de la política de alianzas, ¿no? Sus matrimonios con Giovanni Sforza, Alfonso de Aragón y más tarde con Alfonso d'Este fueron arreglados por su padre con el fin de fortalecer las conexiones políticas y territoriales de los Borgia. A pesar de ser una figura central en los rumores y escándalos de la época, Lucrecia era también una mujer culta, mecenas de las artes y gobernante competente. Giovanni Borgia, duque de Gandía, fue el menos destacado en términos de ambiciones políticas, pero su muerte misteriosa en 1497 fue un punto de inflexión en la historia de la familia. La pérdida de Giovanni desencadenó una serie de acontecimientos que alterarían el destino de los Borgia, especialmente la transformación del papel de César. Hablando un poco de los escándalos y leyendas, la historia de Rodrigo Borgia está llena, de escándalos y leyendas que capturan la imaginación de todas las generaciones, ¿no? Desde acusaciones de simonía y nepotismo hasta rumores de relaciones incestuosas con su hija Lucrecia, la figura de Alejandro VI ha sido objeto de fascinación macabra por parte de muchos. Entre las leyendas más oscuras está la supuesta práctica de envenenamientos, tanto para eliminar rivales políticos como para asegurar el control sobre el colegio cardenalicio. Aunque gran parte de estas historias carecen de pruebas concretas, han contribuido a la imagen de los Borgia como una familia maquiavélica y despiadada. Más allá de estos escándalos e intrigas políticas, Rodrigo Borgia jugó un papel importante en el mecenazgo de las artes y la cultura durante el Renacimiento, como decía antes. Bajo su pontificado, Roma se convirtió en un centro de actividad artística y arquitectónica. Alejandro VI fue un gran patrocinador de artistas y arquitectos, contribuyendo significativamente al esplendor de la ciudad. Artistas como Pinturicchio y Miguel Ángel trabajaron en proyectos para el Vaticano durante su papado. La decoración de los apartamentos Borgia, realizada por Pinturicchio, es un ejemplo del esplendor artístico de la época. Estos apartamentos contienen frescos que representan escenas religiosas y alegóricas, reflejando tanto la devoción religiosa como la visión política de Rodrigo Borgia. El impacto de Rodrigo en la cultura del Renacimiento también se extiende a la literatura. Su vida y la de su familia han inspirado numerosas obras, desde crónicas contemporáneas hasta novelas y obras de teatro modernas. La figura de Alejandro VI y los Borgia continúa siendo una fuente de fascinación e inspiración en el ámbito cultural. La historia de Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, es una narrativa compleja y polifacética. Su vida se entrelaza con los temas de poder, religión, ambición y arte que definieron el Renacimiento. Aunque su legado está teñido por controversias y escándalos, también es un recordatorio del dinamismo y la riqueza cultural de una de las épocas más fascinantes de la historia. Con la muerte de Alejandro VI se cierra un capítulo crucial en la historia de la Iglesia y el Renacimiento. Sin embargo, el legado de los Borgia perdura tanto en la historia como en la leyenda, como un símbolo de una era donde la grandeza y la decadencia a menudo caminaban de la mano. Y como decía, incluso el legado de Rodrigo Borgia, como Alejandro VI, va más allá, ¿no?, de su vida personal y sus escándalos. Como decía antes, como papa ejerció una influencia significativa en la política europea, especialmente en Italia. Su habilidad para maniobrar en un entorno político complejo y a menudo peligroso es un testimonio de su astucia y su visión estratégica. Durante su pontificado, Alejandro VI se involucró activamente, ¿no?, en las luchas por el poder de Italia, utilizando su autoridad para influir en los asuntos de los estados italianos y más allá. Su apoyo a diferentes facciones y su participación en tratados y alianzas reflejan
su intento de consolidar el poder de los estados papales y de su propia familia. Su relación con Francia, en particular, fue crucial. El apoyo de Alejandro VI a la invasión francesa de Italia en 1494 fue un movimiento audaz que alteró el equilibrio de poder en la región. Esta decisión no solo reforzó su posición en Italia, sino que también estableció una alianza con una de las potencias emergentes de Europa. En una época donde la Iglesia Católica estaba en el centro de la vida política y social, la figura de un papa como Alejandro VI, con sus evidentes ambiciones mundanas, plantea preguntas interesantes sobre la relación entre la fe y el poder. Rodrigo Borgia, a pesar de sus excesos y de su estilo de vida secular, fue un líder religioso que vivió en un tiempo de profundos cambios y desafíos para la Iglesia. Su pontificado se vio marcado por tensiones entre las aspiraciones espirituales de la Iglesia y las realidades políticas y terrenales de la época. Esto se refleja en la forma en que manejó a los asuntos eclesiásticos y las cuestiones de fe. Aunque su enfoque a menudo estaba más inclinado hacia el poder y la influencia, no se puede negar que su liderazgo estuvo en gran parte marcado y tuvo un impacto duradero en la Iglesia Católica. La muerte de Alejandro VI, de Rodrigo Borgia, en 1503 marca el fin de una era en la historia del papado y el inicio de una nueva fase en la historia de los Borgia. Las circunstancias que rodearon a su muerte son tan misteriosas y controvertidas como su vida. Existen teorías que sugieren que Alejandro VI murió envenenado, aunque esta afirmación no se ha podido comprobar definitivamente. Incluso hay historiadores que hablan de que pudo haber sido víctima de una enfermedad como la malaria, común en Roma en ese periodo. La muerte de Rodrigo Borgia trajo consigo una revolución del papel de los papas y sus familias en la política italiana y europea. Su sucesor y casi que su enemigo más acérrimo en el papado, el Papa Julio II, se esforzó por distanciarse de la imagen de corrupción y nepotismo asociada con Alejandro VI, iniciando una nueva fase en la historia del Vaticano. Sí, pero por ejemplo lo que no dice nadie o lo que se dice poco es que Alejandro VI y el Papa Julio II lucharon, ¿no?, por el amor del amante, ¿no?, que al final decidiría estar con Rodrigo Borgia, ¿no? Pero también fue amante, ¿no?, del Papa Julio II. Y luego, su muerte, ¿no? Su muerte, pues realmente sí, se habla de que fueron envenenados. Y además fue envenenado por error, ¿no? En una cena junto con su hijo César, en una cena, parece ser que confundieron las bebidas de a quién tenían que envenenar y a quién no, confundieron con muchas comillas. Y una de estas copas acabó en manos de Rodrigo Borgia, del Papa Alejandro VI, provocando que más adelante, falleciera, ¿no?, por este envenenamiento, ¿no? Así se las jugaban, ¿no? Así se las jugaban los Borgia. Reflexionar sobre la vida y el legado de Rodrigo es sumergirse en un periodo fascinante de la historia. Su historia es un reflejo de los desafíos y las contradicciones de su tiempo. Un periodo de gran florecimiento cultural y artístico, pero también de intensiva rivalidad política y corrupción. El Papa Alejandro VI, con todas sus facetas y controversias, sigue siendo una figura emblemática del Renacimiento. Su influencia y las decisiones que tomó han dejado una huella indeleble no solo en la historia de la Iglesia, sino también en la historia cultural y política de Europa. La historia de Rodrigo Borgia es un recordatorio de cómo la ambición, el poder y la religión pueden entrelazarse en formas complejas y a menudo sorprendentes, moldeando el curso de la historia y dejando un legado que perdura a través de los siglos. Pues este ha sido Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. Le dio tiempo a todo. Bueno, no lo he dicho, le dio tanto tiempo a todo que abandonó a su primer amante, con la cual tuvo a estos 4 hijos famosos, 3 hijos famosos, César, Lucrecia y Giovanni, para irse con una mujer más joven, 30 y pocos años más joven que la anterior. Así que Alejandro VI. Y vamos a pasar ahora a César Borgia. César Borgia, el hijo predilecto de Rodrigo Borgia, nació en 1475.
y desde joven fue destinado a una carrera eclesiástica. Esto no tiene que, un inciso, no tiene que extrañarle a nadie, ni siquiera que las edades de los cardenales o de los líderes militares sean, para el estándar actual, como niños, ¿no? Tened en cuenta lo que decimos siempre, es que según han ido pasando los años, la esperanza de vida ha sido cada vez mayor. Pero imaginaros una época en la que los líderes militares o los generales o los cardenales se manejaban en edades en torno a los 20 y tantos, 30 y pocos. La esperanza de vida era bastante más corta. Entonces no era raro, ¿no? que a los ojos de hoy, a los ojos del siglo XXI, nos parezca que las guerras eran juegos de niños, aunque las representaciones en cuadros y demás, parece que son más adultos. Realmente la apariencia física seguramente que sería de alguien que parece mucho más mayor, pero no hay que olvidarse de esto, ¿vale? Bueno, pues como decía, ¿no? Le destinaron a una carrera eclesiástica. Su educación estuvo marcada por el privilegio y el acceso a los círculos de poder más influyentes de la época. En una edad temprana fue nombrado cardenal, una decisión que reflejaba las ambiciones de su padre para asegurar el poder y la influencia de la familia Borgia dentro de la iglesia. Sin embargo, la vida eclesiástica no era la verdadera vocación de César. Dotado de una ambición desmedida y un carácter impetuoso, sus verdaderos intereses se inclinaban hacia el poder político y militar. La muerte de su hermano Giovanni en 1497 marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a renunciar al cardenalato y a embarcarse en una carrera militar. Bueno, sobre la muerte de Giovanni hablaré luego, pero bueno, se sospecha incluso del propio César. César Borgia se convirtió en el capitán general de los ejércitos papales, ahí lo dejo, liderando una serie de campañas militares con el objetivo de expandir los estados papales y consolidar el poder de la familia. Su habilidad como estratega y su determinación en el campo de batalla le ganaron tanto admiración como temor. Las campañas de César en la Romaña y otras regiones de Italia fueron notables por su rapidez y eficacia. Utilizó una combinación de fuerza militar, astucia política y alianzas oportunas para someter a las ciudades-estados italianas y a sus señores. Su éxito en otras campañas transformó el mapa político de Italia y fortaleció significativamente la posición de los Borgia. Una de las tácticas más destacadas de César fue su habilidad para ganar la lealtad de sus enemigos. A menudo, tras conquistar una ciudad, se ganaba el apoyo de la nobleza local mediante promesas de protección y privilegios, asegurando así un gobierno más estable y leal. Bueno, pues ni tan mal, independientemente de que te hayan conquistado, ¿no? Pero bueno, al final la nobleza, ya sabemos, se mueve al sol que más calienta, ¿no? La figura de César Borgia fue una fuente de inspiración para Nicolás Maquiavelo. No hemos hablado de Nicolás Maquiavelo todavía, en algún momento habrá que hacerlo. Pero bueno, fue una fuente de inspiración para Nicolás Maquiavelo y su obra El Príncipe es una de las obras más famosas de Maquiavelo. Maquiavelo, quien observó de cerca las ambiciones de César, vio en él la encarnación del líder ideal que describiría en su libro, un gobernante audaz, decisivo y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener el poder y la estabilidad. Bueno, parece ser que algo así nos está pasando en España últimamente. Y en otros países, no solamente en España. La relación, perdón por el inciso, pero no podía evitarlo. Es que la política es el punto débil de la sociedad. La relación entre César y Maquiavelo aunque no fue una asociación directa, es un ejemplo fascinante de cómo la vida y las acciones de una figura histórica pueden influir en el pensamiento y la literatura. César representó para Maquiavelo el arquetipo del gobernante que, en un mundo dominado por la guerra y la política, logra imponer su voluntad y visión. La caída de César Borgia fue tan dramática como su ascenso.
Tras la muerte de su padre, Alejandro VI, en 1503, César perdió su principal apoyo y protector. Su posición se volvió cada vez más precaria, enfrentando la hostilidad de los nuevos poderes en el Vaticano y de sus enemigos en Italia. Como decía antes, la elección del Papa Julio II, un enemigo declarado de los Borgia, marcó el principio del final para César. Este Julio II, el Papa Julio II, seguramente os suene como os sonará su nombre, Giuliano della Rovere. Bueno, pues este era un enemigo declarado de la familia de los Borgia, ¿no? Por lo que decía antes, que incluso llegaron a Rodrigo y él a disputarse la misma amante que acabaría en los brazos de Rodrigo Borgia, ¿no? Bueno, pues sus territorios, los de César, fueron gradualmente reconquistados por sus enemigos y sus alianzas políticas se desmoronaron. César intentó recuperar su poder y posición, pero sin el respaldo papal sus esfuerzos resultaron infructuosos. En 1507, César Borgia fue capturado y encarcelado en España. Tras un breve periodo de libertad, durante el cual intentó recuperar sus antiguos dominios, murió en 1507 durante el asedio de Viana, en Navarra. Su muerte marcó el fin de una era para los Borgia y el cierre de un capítulo turbulento en la historia de Italia. La verdad es que los últimos años de César no fueron los mejores de su vida ni de broma. Cuando se consigue ir de Roma, donde había tenido sus más y sus menos, acaban apresándolo, como he dicho antes, en España. Acaba encarcelado en este caso en el castillo de la Mota, en Medina del Campo. En Medina del Campo, hacia arriba, en Valladolid. Se consigue escapar del castillo de la Mota, pero bueno, es algo cómico, ¿no? Porque en octubre, en 1506, en octubre, se descuelga de la torre donde estaba encarcelado, ¿no? Con la ayuda de un criado, pero le pillan, ¿no? Le descubren intentando escaparse y cortan la soga por la que se estaba yendo. Y claro, este cae para abajo, ¿no? Y el destino al final, le hace que un César Borgia, que estaba totalmente magullado, ¿no? Del golpe, y imaginaros, ¿no? La situación, se consiga escapar a lomos de un caballo, ¿no? Bueno, en este caso la reina Juana I ordena intentar prenderle y ir a por él realmente. Juana I, que también nos sonará como Juana la loca, ¿no? Juana la loca. Bueno, pues ahí no acaba la historia de César. Se consigue escapar y se pone al servicio de su cuñado, el rey Juan de Albret, quien lo nombra general, ¿no? Y capitán de los ejércitos de Navarra, que es otro reino, ¿no? Es una época de la historia de España bastante interesante, de lo que hoy conocemos como España, ¿no? Este al final acaba más o menos, ¿cómo decirlo?, traicionado, ¿no? por sus ejércitos o por la gente con la que iba, y acaba muriendo, ¿no? Muriendo en Viana, ¿no? En Viana, de aquella manera, ¿no? De aquella manera. Pues nada, César Borgia, como decía, es una figura, ¿no? Compleja y multifacética. Descrito a menudo como carismático y audaz, que también lo era, también era conocido por su crueldad y su despiadada búsqueda de poder. Estas características le convirtieron en un líder temido y respetado, pero también en un personaje polémico y a menudo vilipendiado, no es para menos. Su ambición era aparentemente ilimitada y estaba dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para alcanzar sus objetivos. Esta implacable búsqueda de poder y control lo llevó a cometer actos que han sido interpretados como crueles y sin escrúpulos,
incluyendo la traición y asesinatos de aliados y rivales. La figura de César Borgia ha sido objeto de fascinación y especulación a lo largo de los siglos. Su reputación como líder despiadado y un estratega brillante ha inspirado numerosas obras de arte, literatura, como ya decíamos, e incluso teatro. La imagen pública de César ha sido moldeada tanto por hechos históricos como por la leyenda, que es lo que más nos gusta, y la ficción. Las historias sobre crueldad y su astucia, así como los rumores sobre su relación con su propia hermana, con Lucrecia, han contribuido a la creación de una aura casi mística y mítica, ¿no?, alrededor de su figura. César Borgia se ha convertido en un símbolo del poder y la ambición desmedida, un personaje que encarna los aspectos más oscuros del Renacimiento. La figura de César trasciende, ¿no?, ha trascendido la historia para convertirse en un personaje recurrente en la cultura popular. Y es que ha sido retratado en películas, series de televisión, novelas e incluso videojuegos. Assassin's Creed creo que salió. Cada uno representando una interpretación diferente de su vida y su legado. Estas representaciones a menudo se centran en su carácter carismático, su habilidad política y militar y los aspectos más sensacionales de su historia. La fascinación por César, ¿no?, en la cultura popular refleja el interés continuo en las figuras históricas complejas y controvertidas. Su vida se presta a múltiples interpretaciones, desde el líder visionario y reformador hasta el tirano despiadado, lo que permite a artistas y creadores explorar diversas facetas de su personalidad y su época. El impacto de César en la historia de Italia y en el Renacimiento es indiscutible. A través de sus campañas militares y su astucia política cambió el panorama político en la región y dejó una marca duradera en la historia europea. El legado de César es un recordatorio de la volatilidad del poder y la ambición. Su vida ilustra cómo la fortuna puede cambiar rápidamente, especialmente en una época donde la política y la guerra eran inseparables. La figura de César Borgia sigue siendo una fuente de estudio e interés por los historiadores y aficionados a la historia como nosotros, ofreciendo una ventana a los desafíos y las oportunidades de su tiempo. Para concluir, César, el hijo predilecto de Rodrigo Borgia, Alejandro VI, fue una de las figuras más emblemáticas del Renacimiento. Su vida llena de ambición, conflicto y transformación refleja las complejidades y contradicciones de una época de gran cambio cultural y político. Su historia continúa cautivando la imaginación de las personas, sirviendo como un poderoso recordatorio de la naturaleza humana y los altibajos del destino. Pues César Borgia, la verdad es que después de todo esto, ¿te imaginas a César descolgándose por una soga en el Castillo de la Mota, que es un castillo, si tenéis ocasión buscadlo en Google, que es un castillo impresionante, además súper bien conservado, si no recuerdo mal? Pues imaginaoslo, ¿no?, cayendo, que alguien le descubra, perdón que me ría, pero que alguien le descubra, le corte la soga y caiga de mala manera y huya a caballo. Bueno, pues también de aquella manera esto parece más de un show de humor que de un tipo, ¿no?, de esta importancia, ¿no?, como era el propio César, ¿no?, que fue muy importante en la historia de Italia, ¿no?, en la historia de Italia. César yo creo que no tuvo descendencia, si no recuerdo mal. Lucrecia sí, y Giovanni, creo que también, Giovanni, Juan, del que todavía no hemos hablado, pero sí, creo que también tuvo descendencia, pero César no tuvo descendencia. Pero bueno, este ha sido César Borgia y su caída por la ventana del Castillo de la Mota. No le quito importancia a toda su, pero bueno, siempre es curioso, ¿no?, como hay ciertos líderes que han sido importantes, ¿no?, como sus finales suelen ser bastante tragicómicos, ¿no? Pero bueno. Y vamos a pasar con Lucrecia. Nos queda Lucrecia, nos queda Giovanni y acabamos, que ya vamos a intentar hacerlo picadito. Bueno, pues Lucrecia Borgia, nacida en 1480, fue una de las figuras femeninas más fascinantes del Renacimiento, hasta el día de hoy, que la seguimos conociendo. Como hija de Rodrigo Borgia, su vida estuvo profundamente influenciada por las ambiciones políticas de su familia.
Desde temprana edad, Lucrecia fue utilizada como un peón en el juego del poder, con matrimonios arreglados para forjar alianzas. Su primer matrimonio, porque se casó unas cuantas veces, su primer matrimonio con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, fue anulado bajo circunstancias controvertidas, anulado por su padre, evidente que era el Papa, lo que desató rumores y escándalos. El segundo matrimonio de Lucrecia con Alfonso de Aragón, hijo ilegítimo del rey de Nápoles, también terminó trágicamente con el asesinato de Alfonso, un evento que alimentó aún más las especulaciones sobre las maquinaciones de la familia. El tercer matrimonio de Lucrecia con Alfonso d'Este, duque de Ferrara, marcó un nuevo capítulo en su vida. En Ferrara, Lucrecia encontró una cierta estabilidad y comenzó a ejercer su influencia en un entorno más tranquilo y refinado. Como duquesa, se convirtió en una importante mecenas de las artes y las letras, apoyando a artistas y poetas de la época. En Ferrara, Lucrecia se distinguió también por su habilidad en la administración y su participación en los asuntos del Estado. A pesar de los desafíos y las tragedias de su vida temprana, logró establecerse como una figura respetada y competente en la corte de Ferrara. De Lucrecia se han dicho muchas cosas, casi todas malas y casi todas hablando un poco de las leyendas, ¿no? De la leyenda negra de Lucrecia Borgia, no sé, siempre se la describe, ¿no? Como un personaje, bueno, pues eso. Pero bueno, de hecho la realidad es que eso, fue una gran estadista, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en Ferrara. Bueno, pues eso, la figura de Lucrecia, como decía, ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas, a menudo retratada como una seductora y una envenenadora. La imagen histórica de Lucrecia ha sido en gran medida moldeada por la propaganda y los rumores de su tiempo. Sin embargo, la investigación moderna ha comenzado a desafiar estas representaciones, sugiriendo una imagen más matizada y compleja de su carácter y su vida. Lucrecia fue, sin duda, una mujer de su tiempo, navegando en un mundo dominado por hombres y por el juego del poder. Su vida refleja las tensiones y los desafíos que enfrentaban las mujeres de la nobleza en el Renacimiento, a menudo utilizadas como moneda de cambio en las alianzas políticas. Lucrecia Borgia no solo fue una figura política importante, sino también una destacada representante de la cultura del Renacimiento. En la corte de Ferrara fomentó un ambiente de erudición y arte, atrayendo a poetas, músicos y filósofos. Su salón se convirtió en un centro de actividad intelectual y artística, reflejando el espíritu del Renacimiento de exploración y aprecio por las artes y las humanidades. La correspondencia de Lucrecia con intelectuales y artistas de la época revela su interés y compromiso por la cultura y la educación. Estas cartas y documentos ofrecen una ventana a su mundo interior, mostrando a una mujer culta, reflexiva y comprometida con los ideales de su tiempo. El legado de Lucrecia Borgia, ha sido objeto de reevaluación en los últimos años. Aunque durante mucho tiempo fue vista a través del prisma de los escándalos y las leyendas, los historiadores modernos han comenzado a reconocer su importancia como una figura cultural y política del Renacimiento. La imagen de Lucrecia como una mujer manipuladora y malévola está siendo reemplazada por una comprensión más equilibrada de su vida y su impacto. Lucrecia Borgia, en muchos sentidos, simboliza la complejidad y contradicciones de las mujeres en el poder durante el Renacimiento. Su vida fue moldeada por las circunstancias y las decisiones de los hombres a su alrededor, pero también logró forjar su propio camino y dejar su huella en la historia. Pues es que, como suele pasar, ya menos, evidentemente, gracias a la evolución, ¿no? Ya que cada vez somos un poco más, intentamos ser una sociedad igualitaria. Su leyenda, la leyenda de Lucrecia, llegó hasta nosotros pues como lo que llegó, ¿no? Una mujer, pues eso, que había tenido relaciones incestuosas y que, bueno, pues que no era más allá que lo que se podría decir ahora como una meretriz, ¿no? Se ha dicho de todo de ella, ¿no? Incluso que se hablaba de que tenía un anillo hueco, que tenía veneno, ¿no?
que utilizaba para envenenar la bebida de la gente con la que estaba. E incluso se llegó eso a hablar de que, pues que había tenido relaciones tanto con su hermano como con su propio padre. Incluso llegando a decir que a veces con los dos a la vez. De todo se ha dicho sobre ella, ¿no? Se ha dicho de todo sobre ella. Pues mucha leyenda negra, ¿no? Como suele pasar. Y es que eso, la historia de Lucrecia Borgia es un relato de supervivencia, al final, adaptación y transformación, desde su uso como herramienta en las alianzas políticas de su familia hasta su emergencia como una figura respetada en la corte de Ferrara. Su vida refleja los desafíos y oportunidades de renacimiento, ¿no? Del renacimiento para las mujeres de su estatus. La figura de Lucrecia continúa cautivándonos, ¿no? y sirviendo como un recordatorio de la riqueza y la complejidad de la historia humana. Pues Lucrecia Borgia, que fue más allá que un juguete, ¿no? roto. Esta es Lucrecia Borgia, que fue eso, una de las hijas de Alejandro VI, de Rodrigo Borgia. Y mucha leyenda negra, como decía, y poco basado en la realidad, ¿no? Tenemos a muchos hablando de ella. ¿Quién escribió sobre ella? Pues de todo, ¿no? Víctor Hugo, Alejandro Dumas. A día ya más actual, Mario Puzo, Alejandro Jodorowsky, un montonazo, ¿no? Han escrito sobre Lucrecia Borgia, ¿no? Incluso ha salido también en videojuegos, ¿no? También, como en Assassin's Creed, creo que en 3 de ellos, en 2 de ellos y en una novela, ¿no? Pues todo lo que se diga sobre Lucrecia Borgia hay que cogerlo con muchas comillas y hacer una búsqueda más intensiva, ¿no? Para entender realmente cuál fue su papel en la vida, ¿no? En la historia. Lo que hemos intentado hacer hoy es acercarnos un poco a ella, a la historia de Lucrecia Borgia. Y vamos a pasar al siguiente, vamos a pasar a Juan, que es el último de los Borgia, del que vamos a hablar hoy. Y Juan Borgia, ¿no? Como decía, que llevo todo el rato diciendo, también conocido como Giovanni Borgia, fue el segundo hijo varón de Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. A diferencia de sus hermanos, César y Lucrecia, Giovanni ha permanecido en gran medida en las sombras de la historia. De hecho, es el que menos hablamos, ¿no? Con menos protagonismo y atención. Sin embargo, su vida y su muerte misteriosa jugaron un papel crucial en la dinámica y el destino de la familia Borgia. Nacido en 1474, Giovanni fue nombrado duque de Gandía, un título que reflejaba el poder y la influencia de su familia. Aunque no alcanzó el mismo nivel de notoriedad que César o Lucrecia, Giovanni ocupó varias posiciones de importancia dentro del Estado de la Iglesia y fue una pieza importante en los planes de su padre. La carrera de Giovanni estuvo marcada por el nepotismo característico de su época. Fue favorecido por su padre en varios aspectos, incluyendo asignaciones militares y administrativas. Sin embargo, su carrera fue relativamente corta y menos impactante en comparación con la de sus hermanos. La muerte de Giovanni en 1497 es uno de los episodios más enigmáticos y debatidos en la historia de los Borgia. Su cuerpo fue encontrado en el río Tíber, el río que pasa por Roma, con múltiples heridas de puñal, lo que generó una ola de rumores y teorías sobre quién habría podido ser el responsable de su asesinato. Las teorías sobre su muerte varían desde un asesinato por motivos políticos hasta la posibilidad, que esto lo decía hace un ratillo, de que fuera asesinado por su propio hermano César. La falta de pruebas concluyentes ha dejado el caso sin resolver, convirtiendo la muerte de Giovanni en un tema de especulación y misterio que perdura hasta el día de hoy. Y básicamente es eso, ¿no?
En la noche del 14 de junio de 1497, César y Giovanni habían cenado, ¿no?, en la casa que su madre tenía cerca de San Pietro in Vincoli. Bueno, en la actualidad es la escalinata de los Borgia, ¿no? Y es que la relación entre estos dos, entre Giovanni y César, nunca había sido realmente buena, ¿no? Había sido siempre conflictiva. Según se dice, cuando terminan de cenar, llegan a lo que hoy sería la puerta del Palacio Sforza Cesarini y se despiden, ¿no? Giovanni se aleja en compañía de un hombre enmascarado. Todo parece indicar que esa noche iba a ser igual de tranquila que las demás, ¿no? Al día siguiente, estábamos hablando del 14 de junio, al día siguiente pasan las horas y su hermano Giovanni no aparece. El papá, inquieto por el destino de este Giovanni, de su hijo, ordena registrar Roma. Y no es hasta un día y medio después, en el mediodía del día 16, que encuentran el cadáver del duque de Gandía, de Giovanni, flotando entre las aguas del Tíber. El cuerpo de Giovanni se encuentra vestido, completamente vestido, con la garganta cortada y el pecho atravesado por 9 heridas de puñal. La ropa la tiene perfectamente abrochada, los guantes están colgados de su cintura y la bolsa que llevaba, curiosamente, conserva 30 ducados de oro. Es decir, no le robaron, o sea, no fue un asesinato relativamente por robarle nada, ¿no? Bueno, pues esa misma noche, ¿no? Su cuerpo se es expuesto en Santa María del Popolo y enterrado con gran pues pompa, ¿no? Nunca se llega a saber quiénes fueron los asesinos, ¿no?, de una forma veraz. En aquella época los Orsini eran enemigos de los Borgia, pero los descartaron completamente y todas las miradas apuntaban a César. Alejandro VI, al final, Rodrigo Borgia, tuvo que cerrar la investigación, ¿no?, sin saber realmente qué le había pasado a su hijo Giovanni. Lo que digo, no fue para Rodrigo, fue un golpe devastador. Afectó tanto a su vida personal como a su papado. Se dice que Alejandro VI, que el Papa Alejandro VI, profundamente afectado por la muerte, ordenó, ¿no?, esta búsqueda exhaustiva del asesino y nada, y llegó a mostrar un luto en público sin precedentes, ¿no? Para César, sin embargo, la muerte de su hermano significó un cambio de rumbo en su vida. La desaparición de Giovanni como figura política y militar abrió el camino para César para asumir un papel más activo y prominente en las ambiciones militares y políticas de la familia. Y como decía, que Giovanni Borgia no deja un legado tan marcado como sus hermanos. Su vida y muerte son un recordatorio de las intrigas y los peligros de la época. La historia de Giovanni, envuelta en misterio y tragedia, contribuye a la fascinación duradera por la familia Borgia y su lugar en la historia. La muerte de Giovanni sigue siendo un capítulo intrigante en la saga de los Borgia, un reflejo de las complejas dinámicas familiares y las políticas en el corazón del Renacimiento italiano. Su historia, como ya decía antes, aunque menos conocida, es una pieza esencial para entender el rompecabezas de una de las familias más infames y fascinantes de la historia. Pues estos han sido los Borgia. Hemos hablado de Alejandro VI, César, Lucrecia y Giovanni. Me da que, pienso, ¿no?, que al final, a pesar de haber sido una familia importante, la forma de morir de casi todos, ¿no?, es trágica. Con lo cual me da que pensar, ¿no?, que muchas veces, independientemente de tu poder, independientemente de tu, como se suele decir, como decía al principio del programa, esto es efímero y al final, antes o después, todo pasa. Y todo pasa para todo el mundo.
tengas más, tengas menos, hayas tenido más importancia, menos importancia, seas más o menos relevante, ¿no? Lo único que va a quedar es que se hable más o menos de ti, pero realmente al final, en este caso, tanto Alejandro VI como César, Giovanni y Lucrecia, bueno, pues sus muertes fueron un poco trágicas, o su vida al final lo fue, ¿no? Fue una vida, bueno, pues bastante trágica, ¿no? Bastante trágica. Y nada, hoy en Ilustres hemos recorrido las vidas de los miembros más destacados, como decía, de la familia Borgia: Rodrigo, César, Lucrecia y Giovanni. A través de sus historias hemos explorado los momentos más polémicos y fascinantes de esta familia que captura la imaginación del mundo durante siglos. Desde el ascenso de Rodrigo Borgia al papado como Alejandro VI, hasta las ambiciones militares y políticas de César, la compleja vida de Lucrecia y el misterioso destino de Juan, hemos visto cómo los Borgia encarnaron la esencia del poder, la intriga y el arte del Renacimiento. Los Borgia, con sus historias entrelazadas de poder, ambición y controversia, nos ofrecen una ventana a una época de grandes cambios y conflictos. Su influencia en la política, la cultura y la religión de su tiempo es un testimonio de su impacto duradero en la historia. Más allá de los escándalos y las leyendas, la historia de los Borgia es un recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana y de cómo las figuras históricas pueden ser moldeadas tanto por sus acciones como las percepciones y mitos que se crean en torno a ellas. Bueno, pues esto es como lo que decía aquel, ¿no? Que hablen mal o bien de mí, pero que hablen, ¿no? Pues al final esto es un poco parecido, que digan lo bueno o lo malo de mí, pero que digan, ¿no? Que hablen de mí, que al final es lo que me importa, tener una relevancia y una importancia, ¿no? En el mundo, ¿no? Bueno, pues hombre, si pueden hablar mejor de ti, mejor. Si hablan de ti para hablar mal, bueno, ya no es tan bueno, ¿no? Porque ya queda en manos del público el que pases a la historia como una figura, bueno, ya sabéis, ¿no? Que no es para hacer lo que a Lucrecia, ¿no? Que al final acaba hablando mal todo el mundo de ti. Pues nada, lo he dicho, hemos llegado al final. He dicho que lo iba a hacer picadito y he mentido. Esto va siendo habitual. No soy mentiroso, pero siempre intento que sea picadito. Pero hay veces que me cuesta. A veces me cuesta, sobre todo cuando el tema es interesante. Lo dicho, nada, lo que decía al principio, si os ha gustado, si no os ha gustado, me lo decís, no importa si no os ha gustado. Si me decís, oye, es que te confunden mucho, es que dices las palabras mal, o es que esta expresión no se utiliza así, también me lo podéis decir. No pasa nada, somos humanos y de todo se aprende. Pero no, ya sin ningún tipo de pudor, nada. Comentarios los que queráis, ¿no? Siempre que sean constructivos, ojo, no me llaméis cuñado, que no, que aunque lo sea, no lo soy. Y nada, lo dicho, que suscribáis si os apetece, que le deis a like, que compartáis el audio si a alguien le puede parecer interesante y que me hagáis saber qué otros temas os gustarían de que habláramos de ellos. Así que nada, queridos y queridas, espero que hayáis disfrutado de este viaje a través de la historia de la familia Borgia. Agradezco que hayáis sintonizado y vuestro interés, ¿no? En descubrir las historias detrás de estas figuras históricas. Os invito a continuar, como hago siempre, explorando los misterios y las fascinantes narrativas del pasado y a que os unáis a mí en futuros episodios de Ilustres Anónimos, donde seguiré desvelando las vidas de personajes y misterios que han dejado huella en la historia. Hasta la próxima, que trabajéis mucho poco y recordad, en la historia, a menudo, la realidad supera a la ficción. Nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta la próxima.